Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Pues nada, Nerea, estaba justo buscando en Google, que a mí siempre me gusta sorprenderte con una novedad, mudanzas a sitios pequeños, cosas prácticas, y he ido añadiendo parámetros en función de las palabras de Monse, y me ha costado mucho. Efectivamente, mejorcita, pues estamos en un estudio que es en el que pequeños cosas prácticas, que eso es lo que yo pongo. Bueno, déjate que yo tenía una amiga que su buscador, por favor, yo os insto a todas a que pues cojáis el móvil de alguien próximo a vosotras y miréis sus búsquedas de Google, ¿no? Tenía bipolaridad, solución ya. Esto era su primera búsqueda y la siguiente era Eroski cerca de mí. Entonces, bueno, pues... bueno, el alma de una persona, ¿no? O sea, llegar al alma profunda de una persona. Las búsquedas de mi mudanzas novia, a sitios pequeños, cosas prácticas. Cosas prácticas. Bueno, nos hemos mudado a un pequeño estudio, estamos bastante juntas. Me gusta muchísimo porque es una cosa íntima y Jesús Quinteresca. Un poco. Y, oye, ¿qué búsquedas tiene Ana? Perdón, que te he interrumpido. No, búsquedas que tiene Ana, pues son todas relacionadas con... pues eso, aquí diría... ¿Cómo habla...? ¿Mudanza estará en el Covarrubias? ¿Sabes? Entonces ella busca en el diccionario de Covarrubias toda cosa a ver si está o no está. Eso es su vida, como cosas del barroco y palabras que no sabes. El Covarrubias es como el Espasa del 17. Sí, las definiciones la verdad que son súper recomendables, pero para enterarte te tienes que venir a vivir con nosotras, como espero que haga Hunter Schaffer más pronto que tarde, porque francamente ese sitio en el que vive pues ya está bastante insostenible. Bueno, tenemos que empezar diciendo antes del carrusel que Israel ha roto el alto al fuego en Gaza y se ha cargado a 300 personas de golpe mínimo. Ya sabéis que las cifras que damos aquí pues son a las que tenemos acceso todo el mundo y que no sabemos si se ajustan suficientemente a la realidad. La excusa de Israel para romper el alto al fuego de 2 meses es que nos han devuelto a los rehenes cuando llevan 2 semanas con la ayuda humanitaria a la franja de Gaza bloqueada. Bueno, como dato decir que han muerto 400 personas, mientras que Israel sigue diciendo que solamente eran objetivos terroristas, lo cual, bueno, pues esos 400 muertos, explíquenme ustedes de qué. Y en paralelo, Nerea, te interesará saber que Estados Unidos ha dicho en la ONU que la responsabilidad de los ataques recae únicamente sobre Hamás. Vamos con el carrusel, primita. Lo que ha pasado estos días. La juventud del Papo confía menos que nunca en la democracia, mucho menos que otras generaciones. Varios estudios recientes muestran la tendencia a la juventud menores de 25 años, la desafección política les lleva a desconfiar de la democracia y dicen que no les importaría vivir en un gobierno autoritario. Según datos del CIS, al 38% de los menores de 24 años, que si les estuviera aquí delante les metía una charla de flipar, no les importaría vivir en un régimen poco democrático. No entiendo, Inés, de un tiempo a esta parte las preguntas del CIS, también te lo digo. Porque es como, no sé. Dicen, no les importaría vivir en un régimen poco democrático si eso significa mejor calidad de vida. Es como, pero ¿cómo vas a tener cabeza de buque, mejor calidad de vida en un régimen poco democrático? O sea, ¿esto qué es? La nevera llena, pero la policía te puede retener sin justificación, capucha en la cabeza como en Emilia Pérez y al maletero. O a lo mejor no hay ni policía y vamos todos por la calle con un mono. Exacto. Pues no lo sé, Nerea. No sé si las preguntas se están haciendo por parte de Ilenia, la de Gandía Sor. Son preguntas que se están retorciendo mucho. Yo lo que sí que te puedo decir es que recientemente estuve en el Instituto Beatriz Galindo, que están haciendo ahí unas jornadas como de charlas y de debate que, por supuesto, pues les da mejor puntuación en sus notas finales, que como somos un sistema muy meritocrático y muy academicista, pues que sepan que en esto les influye, pero además adquieren otras herramientas como son el diálogo, el debate y bueno, pues otro tipo de valores. Yo no siento, o sea, yo estas preguntas que tú dices, esta pregunta que ha hecho el CIS, y que bueno, que evidentemente es una cosa que se ha hecho con una masa poblacional concreta, o sea que obviamente tiene un rigor, yo no lo detecto del todo en la calle, o sea, nadie en su sano juicio creo que diría, no, quiero cambiar el sistema en el que estemos. Perdóname, pero he visto a un muchacho que parece músico urbano, entiendo que me ha salido en la lupa, porque mi lupa, claro, pues eso, el vertedero de Sao Paulo, es
la lupa, con tatuajes en la cara que venía diciendo otra vez lo de que Franco inventó la seguridad social, sí, hermanito. El hincho. Entonces están todos en esas, o sea, están viendo mierda por un tubo. Y esto no solo es en España, porque hay otro estudio de Open Society Foundation que ha hecho público hace poco, que ha hecho 36.000 entrevistas en 30 países y el 42% de los menores, prima, es que es mucha gente. Está convencido de que una dictadura militar sería una buena forma de gobierno y que aceptarían tener un líder fuerte que no se molestara jamás en convocar elecciones. Yo aquí hago una lectura, al menos en el territorio nacional. O sea, es una generación a la que nunca se le llega a enseñar la dictadura en España, o sea, no se le habla del franquismo. Es una cuestión educativa 100%. No vivieron el 15M, o sea, no pasaron por el 15M, nadie se lo ha contado. Si no les han contado la dictadura, si no les han contado el franquismo, no tienen ni idea de nada de las penas de muerte, no saben sobre los campos de concentración para homosexuales como el de Tefía, Fuerteventura, nadie les ha contado que el adulterio era un delito. Sí, o que necesitabas la autorización de tu marido para poder salir a la calle, para tener un seguro médico, por supuesto, no podías, o sea, una época de analfabetización amplísima, hambrunas, mala gestión en muchas cosas, en fin. Arbitrariedad política, te podían eso, capucha y maletero, sí. Cuando fuera. Claro, tienen desafección política, pero no la tienen todos. O sea, en España la brecha entre chicos y chicas respecto a derecha e izquierda es súper alta. O sea, en intención de voto entre los chicos, Vox llega al 15%, que es una barbaridad, y entre las mujeres es un 6,5%. La desafección política funciona solamente para los hombres, porque ellas sí que han tenido afección política por el feminismo. O sea, a ellas sí que les ha calado la política porque les apelaba de alguna manera. Esta generación además ha sido educada en las redes, que llevan muchos 100%. Años favoreciendo la ultraderecha. Pero no solamente una cuestión de favorecer y de esta iconografía en torno a una figura masculina, heroica. O sea, quiero decirte que es muy importante siempre, pues eso, las narrativas, ¿no? Que se adquieren, pues como si fuese un action man que llevas viendo desde los 0 años, sino que, o sea, ahí hay una cuestión que, o sea, es que justo se me ha producido esta pregunta esta mañana. Yo le he preguntado a un joven periodista de este país que me interesa muchísimo lo que piensa, que cuál es su referente o que cuál cree que son los referentes, yo también, el CIS, democráticos de las personas jóvenes, y ha dicho, no sé, Macron. Entonces, claro, yo le he dicho, wow, o sea, si ya Macron, tenemos que irnos hasta Macron, que hostia puta, ¿no? O sea, no me estás diciendo ni siquiera Gandhi o Malala. Pero o qué raro, ¿no? Qué joven más raro. Es que no es una rareza, tía. Es que la peña tiene desafección política y eso es una realidad. Tiene una desafección política por una falta de educación en el criterio propio, que eso es otra realidad, y la consecuencia de todo eso es que además, si tú tienes una basurilla digital todo el rato, pues enseguida te calan ciertos discursos. Entonces, claro, ¿cómo explicarle a la gente? No, tía, si no estudias una carrera, es más improbable que tú puedas contrastar una serie de cosas que se hacen desde un periodismo informativo como son los grandes medios. Claro, pues al final es lo que hay. Hay mucha gente, mira, fíjate, el otro día, es que me ha pasado esta mañana también, que me he desvelado, Nerea, y ya con esto termino, ha saltado un short de un podcast de, creo que Telepizza, porque en los vasos estaba serigrafiado así, que han dicho, Inés Hernán, ¿qué opinas? Es que me ha saltado, o sea, en mi propio algoritmo. Y ha dicho, y dice, me gusta, polariza, pero es buena comunicadora. Y yo he dicho, polariza, pero es buena comunicadora. Pero es una persona, estamos sobándole el lomo aquí a todo el mundo todo el rato. Una persona, claro, o sea, quiero decir. ¿Pero qué persona era la que estaban entrevistando? No sé quién es, pero da igual. El punto de todo esto es que, claro, si tú dices sanidad pública, educación pública, derechos humanos, antirracismo, feminismo, ya eres una persona polarizante. Entonces, claro, es muy difícil acercarte, claro, sin una base de educación básica a ciertas personas. Entonces, claro, es como en plan de, si usted no tiene formación, también es como que se me va a hacer más complicado llegar a ese lugar. Tienes que rascar hasta el fondo de la olla, que te tienes que pegar una buceada de 3.000 pares de cojones. Claro que sí, es que es muy cansado, es que el criterio es muy cansado. Claro, tú hablas de educación, pero la educación es muy cansada, los matices son muy cansados, enterarse de las cosas es muy cansado. Y es una generación que lleva viendo, o sea, que tiene la atención reventada, para empezar, porque no aguanta más de 3 segundos viendo nada
si no le seduce. O sea, que está todo el rato jugando a la tragaperra de las redes. Y que lo que ve ahí son modelos de éxito tipo Elon Musk o Zuckerberg, ¿no? Como el pelotazo. Ellos creen que además es muy moderno cuando es una cultura a lo Jesús Gil o a los señor feudales. Son ese tipo de estructuras y de figuras las que les atraen. O sea, les atraen como los inventores, o sea, la figura del héroe inventor cowboy, como de videojuego. Además, luego tienen una épica confrontativa del videojuego que es algo muy Trump también, como que el hablar claro, ¿no? Hace unos años era como, me encanta este tío porque habla claro. No habla claro, o sea, grita y dice obviedades y realmente no te está aportando nada más allá de una narrativa que es como muy rotunda y muy vehemente, pero lo que te está diciendo es el agua moja, ¿sabes? Que eso se mete mucho en la pringada con ella, el dilotatismo, que cuando dices una obviedad, dilo tanta. Bueno, tampoco era tan importante, ¿no? Lo que acabas de escuchar, bueno, pero estaba dicho con autoridad y con vehemencia. Entonces, se han visto seducidos por pavos con muchísima seguridad en sí mismos, con muchísima autoestima, pero que no estaban diciendo nada que fuera del otro mundo y se habían tirado para allá. Hay un politólogo que se llama Oriol Bartomeus, que decía en el diario.es que hay una parte de las nuevas generaciones que de manera irracional y sin haberlo comprobado y sin tener ningún modelo anterior y sin haber escuchado a sus padres ni haber conocido a nadie de allí, elogian modelos como el de China, Rusia o India, que no son democráticos, pero que aparentemente, económicamente, van mejor, y entonces ellos entienden que la democracia, que la discusión pública, es un estorbo para la prosperidad económica, porque nadie les ha explicado que la democracia es un mecanismo de control a los poderosos. La democracia es un mecanismo de control. Precisamente a todas estas figuras que os atraen tanto, estáis expulsadas de ellas. No sois del montón de arriba. Nunca lo vais a ser. Esto es lo más grave del antifeminismo, que os está convenciendo, se está intentando meter un tubo que es mentira, que es que nunca vais a ser ese tío que veis en redes sociales, que lo ha conseguido y se ha hecho millonario y tiene 3 Lambos. Jamás. Entonces, más os vale ser demócratas, porque es la única herramienta que tenéis para no caer en ese sistema en el que capucha y maletero. Capucha y maletero y bueno, todas las cosas que el estado de bienestar propone aparte de la seguridad ciudadana. Por cierto, en una línea, ¿sabes que hay grandes y amplios debates en torno a los videojuegos cuando aparecen figuras femeninas? Es que estoy jugando a uno que se llama Split Fiction o algo así, que son protagonistas, 2 mujeres que llevan unas ideas a una editorial y las ponen en unas cápsulas para robarles las ideas. Entonces una se mete como en la cápsula de la otra y juegas como una pantalla partida 2 tías y solo es historias de 2 tías. Pues tú no te puedo describir el volumen de gente que dice que eso es agenda, que eso tiene agenda. ¿Qué es agenda? Que es el término que utilizan para decir... También pasó con The Last of Us, ¿no? O sea, claro, es que pasan con pequeñas cosas. ¿Por qué la protagonista es una tía? ¿Por qué hay un negro? Claro, es que son... Sí. O sea, esto es un trabajo de mucho tiempo, que cuesta mucho tiempo revertir, como pues eso, para no estar... ahora mismo todas desfilando por Gran Vía a paso militar, o tú y yo aprendiendo costura. De igual forma está ocurriendo a la inversa. O sea, quiero decirte que volvemos a la costura, Nerea. Volvemos a la costura, especialmente en Estados Unidos. Wow. Han detenido en Estados Unidos a Mahmoud Khalil, que era un estudiante palestino con residencia legal en el país. Capucha y maletero, de nuevo, lideró las protestas en favor de Palestina en la Universidad de Columbia. O sea, es un estudiante de una universidad de élite en cuyo dormitorio ha entrado la policía y le ha dicho te piras, y se enfrenta ahora mismo a un proceso de deportación. Según su abogado, esto no tiene ningún sentido porque es que este tío no estaba en el país con visado de estudiante, sino con una green card. O sea, que este tío tenía la residencia legal completamente en el país. Y además te digo, una green card parece ser que tampoco se puede retirar así como así de un día para otro. O sea que, según ha explicado el New York Times, que detalla que una persona en posesión de esta tarjeta no puede ser deportada mientras dura el procedimiento para quitársela. Entonces, cuidado. Esto es un poquito de lo que va la cosa. Nos están llegando varias noticias así. Los estudiantes de Brown, que es la uni en la que estudió Ana, les ha llegado una circular diciéndoles que no se vayan a sus países de vacaciones en Spring Break. Que no se vayan de vacaciones. O sea, tú te sacas
una beca o tu padre es un turco millonario que te puede pagar la mega universidad de la Ivy League y te manda a Estados Unidos, o, insisto, pues como le pasó a Ana, eres una persona ultra excelente y te ganas una silla en una de las mejores universidades del mundo y te dicen que no te vayas de vacaciones porque a lo mejor no puedes volver. Esta era la primera circular, que no te vayas de vacaciones a tu país, porque nadie sabe lo que va a pasar. La segunda circular es que no te muevas dentro del país, que recomiendan que no viajes dentro del país. No vale es que es como si mañana no vale tu DNI, amor. Eso es la dictadura, que tan sexy os parece. Que las normas se vayan inventando absolutamente sobre la marcha. Bueno, o recuperar, para los nostálgicos, que ese es un término que me gusta mucho, pues una ley de enemigos extranjeros de 1789. Trump ha intentado resucitar esta ley. En 1789, cuando Estados Unidos iba a entrar en guerra con Francia, se temía que los extranjeros simpatizasen con los franceses. Entonces, pues básicamente se trata de un paquete de normas que establecía que para ser considerado ciudadano estadounidense se debe haber residido entre 5 y 14 años en el país. Solo se ha aplicado 3 veces en la historia, en la guerra de 1812, como el turrón, o 1808, el que sea, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora la administración de Trump justifica resucitar esta norma para usarla como una herramienta para deportar migrantes venezolanos relacionados con la organización criminal Tren de Aragua. Que les estamos viendo siendo deportados a El Salvador, rapándoles la cabeza, atados de pies y manos, que hay unas garantías internacionales de derechos humanos. Claro, que es que esas imágenes no pueden ser, o sea, que no puede ser que el presidente de un país salga diciendo es que son los malos. Claro, si esto cae en terreno fértil de una juventud a la que no le importa tanto un régimen autoritario, es que esto es un régimen autoritario, que es que mañana te toca a ti, es que sois tontos, y es que lo que tienen los regímenes autoritarios es que son muy móviles, ¿no? Que son cambiantes, porque en una sociedad donde impera la ley del más fuerte, te puede tocar abajo de un día para otro, ¿vale? Esta poemita de primero fueron a por los judíos, pero yo me callé porque no era judío, luego fueron a por tal, luego fueron a por los Pascual y al final fueron a por mí, pero claro, ya era tarde porque no había dicho nada con todos los anteriores. Jamía, si no has escuchado esto en todas las recogidas de premios de lo largo y ancho de este mundo y has dicho, jo, qué bonito, es verdad, tienes razón, es que nosotros poco más podemos explicar. O sea, estáis viendo cómo van a por todo el mundo y en esta organización social te puede tocar a ti. Bueno, si quieres vivir, genial, pero si quieres morir y tener una muerte digna a la que puedes optar y tener derecho en un sistema democrático, pues también se puede ver interceptada, como le ocurrió a Noelia, a la que ya por fin se le ha dado luz verde después de una paralización absoluta por abogados cristianos en nombre de su padre. Noelia es una joven de 24 años afectada por una paraplegia, había solicitado la eutanasia por vivir en este estado de dependencia y dolor no recuperable. Según los informes médicos, Noelia sufre secuelas permanentes e irreversibles que la impiden llevar una vida mínimamente satisfactoria. Parece ser que Fiscalía se mostró a favor de que Noelia recibiera esa eutanasia al considerar que se había tomado esa decisión de manera firme, libre y autónoma. Y bueno, pues esperaba morir de forma digna el 2 de agosto, pero un día antes su padre consiguió impedirlo y se suspendió de forma cautelar la aplicación de la eutanasia. Con ayuda de abogados cristianos. Se puso en manos de abogados cristianos, la entidad optó por la vía contenciosa y ya está. Así que, bueno, luego después la jueza, menos mal, ha considerado que el padre no está legitimado para presentar esta demanda. Es escalofriante esta noticia. Nos habéis escrito muchísimo, trabajadoras sociales, que queréis que hagamos un programa. Lo haremos. No os preocupéis, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en profundidad. Y también nos habéis escrito muchísimo hablando de Altri, de la macrocelulosa que se va a hacer, bueno, cuyo proyecto ha salido adelante a pesar de las protestas de vecinos y de ecologistas. La Chunta ha dado luz verde a un proyecto contra el que vecinos y ecologistas llevan meses movilizándose en todo el territorio gallego, que supone el levantar una planta que tendrá 112 hectáreas, con una chimenea de 75 metros de altura. ¡Qué barbaridad! Que va a consumir cada año 1,2 millones de toneladas de eucalipto y que va a necesitar al día 46.000 metros cúbicos de agua que captará del río Ulla. O sea, un sumidero de recursos y de deforestación increíble. Y todo esto va a pasar en unos terrenos que limitan con la red Natura de la Serra de Careón.
que además es una zona por la que curiosamente pasa el Camino de Santiago. Bueno, tiene un objetivo que es pues la producción de celulosa soluble. Mira, lo que te puedo decir, Nerea. Bueno, Miedo y terror absoluto también que podemos pues revertir con las decisiones de a quienes votamos. O sea, quiero decir, ¿sí? Si hubo algo desde luego que se puso, yo creo que de manifiesto respecto de estas carencias que teníamos, fue algo que ha sido, bueno, pues muy comentado estos días porque bueno, pues ha cumplido 5 años del COVID, que por cierto he leído también, Nerea, que la gente no quiere hablar más del tema. Ya, normal también, pero porque estamos traumadas, vivas. Bueno, la gente no quiere hablar del tema, pero el tema central en el que nos vamos a remangar lo ha visto muchísima gente. Terminamos con Altri porque has dicho una cosa que está muy bien, que es vigila a quien votas, y es que los manifestantes, bueno, se han movilizado por toda Galicia y que Altri está en alianza con Greenalia, que es una empresa coruñesa de la que es directiva, curiosamente, Beatriz Mato, exconsejera de Medio Ambiente de Alberto Núñez Feijóo. Todos los caminos pues nos llevan al final a esta gente que tiene un gran protagonismo también en nuestro tema del día. El tema del día. Y uno de los grandes hitos que desde luego nos llevaremos a la tumba del siglo XXI ha sido algo que, bueno, pues atravesó nuestras vidas y que, bueno, pues se ha cumplido ya 5 años. Se ha estado hablando mucho estas semanas que bueno, pues básicamente ha sido el COVID, ¿no? O sea, todo el COVID, todo lo que vivimos, los estados de alerta, los confinamientos, ese cambio del que precisamente surge, de forma no irónica, el título de nuestro podcast, Saldremos Mejores, que era pues un poco el claim que se hacía durante esos días, esos aplausos a los sanitarios, que como decía Nerea en el bolo era así, o sea, no eran, claro. Es que se escucha, suena igual, suena igual, porque claro, luego después aquí por lo menos de lo que podemos hablar de forma directa eran los sanitarios, pero bueno, lo que sí que pudimos constatar es que no solamente hubo déficits o carencias, no solo en Madrid, sino en otras muchas comunidades autónomas en relación a esos ratios famosos de médicos y de enfermeras en los hospitales que pudiesen cubrir la atención que requería una catástrofe, una situación, una pandemia de esta envergadura, sino también ocurrió en los sitios más vulnerables, en las esquinas más vulnerables, que también se vio perfectamente, como fue en las residencias. El pasado jueves 13 de marzo se estrenaba en Televisión Española el documental 7291, una producción dirigida por Juanjo Castro, al que mandamos desde aquí un caluroso abrazo, que aborda la pésima gestión de la pandemia en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Esa cifra que acabamos de mencionar es el número de fallecidos 4 semanas después de que se declarase el estado de alerta. Esta fue la primera ola, por así decir, de COVID, que salta al principio de, una vez se declara, insisto, el estado de alerta. El título pues hace referencia a esto. El documental es necesario, espantoso de ver. Yo he visto todas las comparecencias, excepto los testimonios de los familiares, que te tengo que confesar, Inés, que no he sido capaz, porque es algo desgarrador el ponerte en el lugar de la gente que no pudo ir a recoger a sus familiares, que supo que habían muerto desatendidos, con dolor, y que además se les negó la atención médica. Este documental, que es importantísimo, vital, de servicio público, fue rechazado por Telemadrid, o sea, televisión autonómica de nuestra comunidad autónoma querida. ¿Sabéis qué documental no les importó emitir? Por ejemplo, pues uno que se llamaba Las sombras del 11M, que cuestionaba las versiones oficiales de los atentados del 11 de marzo y que insinuaba, sin ningún tipo de prueba, por esta conspiranoia que implicaba a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en una especie de trama del atentado. Bueno, una puta fantasía. Una de las personas dentro de este documental, como que cuya voz nos ha destacado, Inés, a mí nos ha gustado más, porque hacía unas preguntas muy pertinentes y con muchísima emoción, ha sido Emilio Delgado, que hoy nos acompaña, que es portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, concejal de Móstoles, y que formó parte de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre lo ocurrido en las residencias, y que supongo que lo habrás tenido que revivir después de ver el docu, Emilio. Sí, la comisión de investigación quizá fue la experiencia más intensa que yo he tenido en los 10 años que llevo en la Asamblea de Madrid, ¿no? Yo siempre
Me acordaba no sé si habéis visto una película, se llama Tocando el viento. No. Habla de cómo Margaret Thatcher arrasa con las comunidades mineras, cierra las minas, disuelve las bandas de música de los mineros, ¿no? Entonces hay un minero que ha perdido el trabajo, se ha divorciado, su padre está con cáncer, el hombre está fatal y se tiene que poner a trabajar de payaso y lo hace fatal. Entonces los niños le increpan, se le cae la peluca y empieza a decir tacos, explota, se viene abajo, ¿no? Y entonces una de las madres del cumpleaños le dice, hombre, por Dios. Y él se vuelve y le dice, por Dios, ¿a qué coño juega Dios? Porque, a ver, se lleva a John Lennon, se lleva a los chicos de la mina de Anfield y ahora quiere llevarse a mi padre. Y Margaret Thatcher sigue viva. Y entonces quienes estábamos en esa residencia, en esa comisión, tuvimos sentimientos parecidos a veces en el sentido de si hay un diseño superior que organice todo esto, claramente lo está haciendo mal, ¿no? Porque es todo tan espantoso como parece y además los malvados están saliendo con la suya y los inocentes están muriendo solos en habitaciones sin asistencia y sin cuidados, ¿no? Fue una experiencia realmente terrible. Y la parte buena es que el tiempo que duró nos permitió conocer muchas cosas que luego ha puesto Juanjo Castro en el documental y que sirven pues para ver que no estábamos locos, que realmente hubo una gestión criminal de todo esto. Vamos a poner un poquito de contexto para las personas que nos estén escuchando y es que, bueno, lo primero que a la ciudadanía nos sorprende ese estado de alarma. Claro, teníamos de momento masivamente muy poca información. No sé si desde las instituciones, desde las asambleas, ya teníais más información respecto, nada, lo mismo, ¿no? O sea, más o menos lo mismo. No se alertaba a nadie y, bueno, pues se declara ese estado de alarma y, bueno, surge un protocolo que nosotros también como ciudadanía desconocíamos. Es importante que, claro, el contexto de las residencias que había entonces en la Comunidad de Madrid no era un contexto que se ve muy bien en el documental, que instamos a ver, pero bueno, por si acaso la gente no lo ha visto, que pueda la gente entenderlo. ¿Cómo estaban las residencias de la Comunidad de Madrid? De las cuales, perdón, pero más de 400, casi la mitad son de gestión privada y de la otra mitad, no sé si es como que... De 515, 25 son de gestión privada, o sea... De gestión pública en la Comunidad de Madrid hay un 4,8% de las residencias. Vale. O sea, como tú decías, hay una parte que es común a todas las comunidades autónomas. En la administración pública en todas las comunidades autónomas y en nuestro país en general se inhibió de un hecho incontrovertible y es que la pirámide de población envejece. Se estima que en 15 años 1 de cada 3 personas en España tendrá más de 65 años. O sea, se jubila la generación del baby boom y eso dispara las necesidades de cuidados especializados, de atención a la dependencia. Claro, si el sector público no planifica eso adecuadamente y no interviene, se abre una oportunidad de negocio brutal para el sector privado, ¿no? Claro. Lo estamos viendo con la vivienda también. Si no hay vivienda pública, pues la única oferta que hay es de vivienda privada y los precios se disparan. Bueno, esto ocurrió. Se abrió una oportunidad de negocio, entraron a saco las grandes gigantes de la dependencia y los precios se dispararon, ¿no? Esto pasó en toda España. ¿Cómo rentabilizaban esas inversiones? Pues recortando en las plantillas, recortando en la alimentación, recortando en los cuidados, recortando en la climatización y precarizando las residencias, ¿no? Y vimos muchas movilizaciones antes de la pandemia de trabajadores y trabajadoras, de familiares, etcétera. Y por supuesto nadie les hizo el menor caso. Esto sucedía en toda España. Ahora bien, en Madrid había una situación particularmente mala. Como digo, solamente el 4,8% de las residencias eran de gestión pública, todo el resto se había entregado al sector privado. Y además las ratios que se están aplicando son del año 90. Se han desentendido por completo de que después hubo ratios, a partir del 2008 hubo ratios nuevas y siguen aplicando las del año 90, que esto está denunciado ante el Defensor del Pueblo por entidades como Pladismare, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, ¿la ratio es obligatoria para todas las residencias o solamente aplicaría a las públicas? No, las ratios, las públicas tienen una ratio, las concertadas otras y las privadas otras. El problema de la Comunidad de Madrid es que meten las mismas ratios el personal directo y el personal indirecto. Es decir, te dicen, tenemos 0,35, pero claro, ahí está, desde el jardinero al conserje. Y no se tienen en cuenta los turnos. Y la agricultora, claro. Entonces, ahora hay un sistema de acreditación en residencial por parte del Estado. En el Consejo Interterritorial se hizo uno en el que, por ejemplo, ya se especifica que de gestión directa tiene que haber un 0,43, que aún así, a entender de asociaciones como por ejemplo Pladismare es poco, pero es más que lo que había antes. Bueno, pues la Comunidad de Madrid se ha descolgado de ese acuerdo, ha hecho su propio acuerdo de acreditación, que es bastante peor, luego si queréis entramos en él, y en definitiva no estamos mejor de lo que estábamos antes, y si hubiera otra pandemia cae sobre un terreno muy parecido al que se encontró la primera, claro. ¿Cómo que no se ha corregido después de lo ocurrido esto en la Comunidad de Madrid?
no solo no se ha corregido, sino que hemos ido hacia atrás. O sea, se ha reducido. Claro, o sea, mientras que no se trata de decir unos son buenos y otros son malos, pero los hechos son objetivos. O sea, mientras que en el Gobierno Nacional, en el Ministerio, sí que se ha hecho un acuerdo de acreditación que establece unas ratios más amplias, que establece, por ejemplo, que el número máximo de plazas en residencias rurales va a ser de 75, en las intermedias 70 y en las urbanas 120, como mucho. En la Comunidad de Madrid han hecho un acuerdo propio en el que en todos los casos el máximo es de 150. Vamos a macroresidencias otra vez, cuando ya experimentamos en la pandemia que las macroresidencias son mucho más vulnerables en caso de que haya una enfermedad, ¿no? Por la facilidad con la que se contagia. Entonces, eso no se ha corregido. En el caso del sistema de acreditación estatal, se establece un protocolo antimaltrato. En la Comunidad de Madrid se ha encargado el protocolo antimaltrato. No hay protocolo antimaltrato. No hay. En el acuerdo estatal sí que se especifica las ratios en función de si es personal directo de atención directa o no, y son ratios más amplias. En la Comunidad de Madrid han puesto un 0,35 para todos. Esto es lo que se establece en un protocolo, para que la gente entienda, en un protocolo nacional, que es como una sugerencia, porque no es preceptivo de todas las comunidades. ¿O cómo es funciona? obligatorio para las comunidades que lo aceptan. O sea, se junta el Consejo Interterritorial de la Dependencia y se propone un sistema de cuidados con el que todos estén de acuerdo, ¿no? Entonces, intentando buscar el máximo consenso posible. Entonces, hubo comunidades que dijeron, vale, pues a estos mínimos nos adherimos y nos comprometemos a cumplirlos. Madrid no. Madrid dijo, yo esto y como no tiene la obligación porque es competencia de la comunidad autónoma, correcto, pues se salió del plan. Se salió y hizo su propio sistema de acreditación que, como digo, es bastante más generoso con las empresas de lo que es el... Por ejemplo, ¿en qué cosas se nota que es más generoso? Pues, por ejemplo, en las ratios, ¿no? Mientras que, como decía, en el sistema de acreditación estatal las ratios son más amplias, son de 0,43 solo para hablando de la gente que tiene atención directa en gericultoras. En la Comunidad de Madrid es 0,35, metiendo todo, conserje, jardineros, responsables de mantenimiento. Entonces, si tú juntas todo el personal de una residencia, en lugar de atender solamente a la parte que atiende directamente a las personas que están allí, y aún así contratas menos gente que lo que está planteando el Gobierno Nacional, es que es evidente que estás dejando de guarnecidas las residencias, ¿no? Y luego el número de plazas también. En vez de yo creo que hay que ir a residencias con un modelo más diversificado. Si los mayores tienen un nivel de dependencia más alto, tienes que ir a residencias más medicalizadas, pero si no, puedes ir a comunidades donde puedan convivir tranquilamente con menos personas, ¿no? Aquí no, aquí están yendo al modelo de macroresidencia de 150 personas, es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid. Emilio, y ahora que tenemos el contexto, y es interesante que especifiques esto de las ratios, porque no solamente se tiene en cuenta todo el personal de una residencia, desde la persona que limpia, al jardinero, sino que no se tienen en cuenta los turnos, cuando en una residencia tiene que haber gente trabajando 24 horas al día, porque claro, los ancianos tienen necesidades que se extienden a todas las horas de su vida. Vamos a volver al contexto de la pandemia. El centro del documental es esta comisión de investigación a raíz de los llamados protocolos de la vergüenza. 18 de marzo 2020, el director de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, firma un protocolo que está aprobado por la Consejería de Sanidad también, en el que se prohíbe trasladar de los geriátricos a los hospitales a residentes con un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Esto supone negarle la atención, para que nos entendamos, supone negarle la atención sanitaria a una persona por criterios de edad, de lugar de residencia, y supuso una condena a muerte para 7.000 y pico personas, que además murieron en unas condiciones indignas y de dolor. Y en esa comisión de investigación se niega que el protocolo era algo que seguir. Y tú dices algo muy interesante en el documental, que le dices a Carlos Mur, pero vamos a ver, entonces usted dice que el protocolo es solo una sugerencia. Esto deja en un estado de indefensión absoluta a cualquier trabajo. Imagínate que viene otra pandemia. Pues claro, sobre los protocolos se han dicho muchas cosas. Para empezar, se dijeron que no existían. Esto lo dijo Ayuso en sede parlamentaria. No existen esos protocolos. Joder, tío, qué vergüenza, macho. Después dijo que sí existían, pero que eran un borrador, que se filtró un borrador. Y yo le pregunto a Carlos Mur en el documental, le digo, ¿cómo que se filtró? Usted lo envió, ¿no? Y dijo, sí. Digo, entonces no se ha filtrado, lo ha enviado un alto cargo de la Comunidad de Madrid. No se filtró. Y luego no era un borrador. Era un documento con el sello de la Comunidad de Madrid. En ningún sitio ponía que era un borrador, ¿no? Entonces, han ido cambiando de versión. Que no existían, que era un borrador, que no se Durante la propia comisión de investigación van cambiando de versión. Claro, o sea, es que se ve claramente en el documental que hay momentos en los que se quedan planchadas. Sí, por eso cierran la comisión de investigación.
porque incluso teniendo mayoría ellos, era inevitable, traían, yo qué sé, al responsable de los hospitales privados, que lo trajeron ellos. Porque a ellos yo le decía, ¿ustedes tenían camas libres? Y me decía, sí. Claro. Digo, entonces, ¿por qué no se llevó a personas mayores de residencias a las camas libres que había en los hospitales privados? Solo los que tenían las tarjeta ofrecimos, sanitaria pero no quisieron venir. privada. El que tenía seguro, sí. O IFEMA, ¿no? En IFEMA, Ayuso lo presenta como el Hospital Milagro. Bueno, si es un Hospital Milagro, nos tiene que explicar por qué uno de los criterios de entrada era que fueras un enfermo leve. ¿Por qué? Que las personas mayores te jodían las estadísticas del Hospital Milagro, que es lo que en realidad ocurría, que no querían afear las estadísticas y pusieron un cordón sanitario que era, si eres un enfermo grave, no pasas a IFEMA. Entonces, descartado IFEMA, descartado los hospitales privados, lo único que les quedaba para poder salvar la vida era la medicalización, que es lo que explicaba el otro día. La medicalización, cuando salía Ayuso a decirnos en la televisión pública o en las televisiones privadas que estaban medicalizando todas las residencias, en realidad se refería a que a una hija de un colaborador del PP la habían encargado, sin contrato, sin empresa dada de alta, que se buscara la vida para tratar de llevar ayuda a las residencias. Y esta señora se va, subcontrata a una empresa de ambulancias de Toledo que tiene 9 personas. En la Comunidad de Madrid hay 515 residencias, y esas 9 personas las envían y luego se hacen públicos los WhatsApp de ese grupo en el que les dicen, si no tenemos ni material, y ella dice, bueno, pues dadle ese apoyo moral que lo van a agradecer mucho. Esa era la medicalización, lo que había detrás de la medicalización que Ayuso estaba anunciando en los telediarios. O sea, repetimos, 9 ambulancias. 9 personas. 9 personas. De una empresa de ambulancias de Toledo, a la que dejaron sin pagar, por cierto. Joder. Sí, es brutal. Capitaneadas por una señora que no llamada tenía Encarnación Burgueño. Encarnación Burgueño, que no tenía experiencia previa en el sector, que no estaba ni dada de alta su empresa, que no había sido teleoperadora en un hospital. Esa es toda la experiencia que tenía. A esa es a la que le encargan la última carta que permitía salvar la vida a miles de ancianos en la Comunidad de Madrid. Y en los audios que se publican de esta señora con el grupo de ambulancias, que como no les paga, luego los otros las publican, sale diciendo, nos vamos a convertir en los putos amos de la intervención sociosanitaria en la Comunidad de Madrid. Estáis haciendo realidad mi sueño, que es tener mi propia empresa sociosanitaria en la Comunidad de Madrid. Esta es la gestión del Partido Popular. Encarnación Burgueño es hija de alguien también, ¿no? Encarnación Burgueño es hija de Antonio Burgueño, que es un colaborador del PP en materia sanitaria desde hace 10 años. Este es el tipo que aparece en esa primera reunión que tienen a puerta cerrada, por la cual pues no recibe ningún tipo de remuneración y simplemente, bueno, pues casi como una estrategia medio militar, ¿no? Se hacen una serie de sugerencias o se deducen que se hacen una serie de sugerencias en esa reunión que nunca ha sido publicada ni nada, ¿no? Eso, pues muy parecido a lo que ha hecho Mazón con el Gran Pampol ¿no? Con el militar. Bueno, los políticos igual no estamos a la altura de esto, vamos a traer a un experto, ¿no? Y el experto coloca a la hija en 15 días allí. Para no hacer nada y para que Isabel Díaz Ayuso comparezca y diga que hay 230, repita mucho la cifra, que hay 230 residencias medicalizadas, cuando el concepto de medicalización era, no había EPIs, no había médicos, o sea, cómo se medicaliza sin médicos, y lo que había detrás de esa supuesta medicalización. Bueno, era un fraude, se puede decir que era un fraude, porque era un fraude. Claro, el drama es cómo se van descartando las posibilidades, ¿no? O sea, no envío a hospitales privados donde está demostrado que había recursos, no mando a IFEMA porque no quiero que se me estropeen las estadísticas, y la medicalización la dejo en manos pues de este circo que obviamente no resuelve ningún problema, ¿no? De una coleguita, de una madrinada. Entonces tú a todo eso le sumas el ambiente político que había en Madrid, en el que como aquí se aprovecha todo para chocar con el gobierno central, se aprovechó también la pandemia, no tuvieron escrúpulos, y era el Madrid de la libertad de las cañas, de los últimos en poner restricciones, los primeros en levantarlas, que entre otras cosas por eso dimite la directora general de Salud Pública, porque ella se niega con criterios profesionales a desescalar porque era demasiado pronto y la están presionando para la desescalada, y ella dimite, ¿no? Que eso es algo que tampoco pasa en ninguna otra comunidad autónoma. Y entonces, claro, el resultado es que fuimos la comunidad con mayor índice de mortalidad extra de toda Europa. De toda Europa. Ahí tienes el milagro. Claro. Luego te dicen, no, es que pasa en todas las comunidades autónomas. Hombre, en unas más que en otras a lo mejor. Emilio, ¿no? Hay una situación, y es que, claro, esto se ha intentado elevar pues a nivel jurídico, o sea, se ha intentado buscar una respuesta a través de la justicia. Este propio comité de investigación se disuelve. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no hay una sensación de reparación de todo esto? Pues la vía política naufraga cuando Vox, que son estos patriotas de outlet, le prestan sus votos también a Ayuso, y entre los dos cierran la comisión de investigación. Que yo siempre digo lo mismo, si de verdad pensaran que la culpa de todo esto la tenía Pablo Iglesias o el Estado, hubieran hecho 7 comisiones de investigación en vez de una, ¿no? Como están haciendo ahora.
pero la cierran y ahí se agota, digamos, la vía política, como, bueno, pues se dificulta mucho por ahí. Y la vía judicial parece ser que no han acertado bien en la tipificación penal, porque ahora han hecho otra hornada de denuncias en donde afinan más y se plantea una tipificación penal que creo que es como exclusión sanitaria por discriminación, que tiene visos de tener mejores resultados, ¿no? Eso es lo que me cuentan a mí las fuentes jurídicas que consulto de las asociaciones de familiares, etcétera. Yo tengo como la convicción, pero esto es muy personal, ¿eh? Yo tengo como la convicción de que en este país se ha tomado nota de que cuando tocas a Ayuso estás tocando el poder duro de la derecha en España y en Madrid, y que quien tuvo el coraje de señalar a su novio como posible defraudador fiscal, bueno, pues hemos visto como el que ha acabado siendo juzgado es el fiscal general de Estado, y que hay quien puede decir, es que es meterse en un embolado muy serio tocar este tema, ¿no? Yo espero que dentro de la judicatura haya gente que no digamos... Que sea verdaderamente independiente. Sí, como, que esos como criterios dicta, no sean, claro. que no sean fundamentales y tengan el coraje de por lo menos, yo no digo condenar o no condenar, porque eso es un proceso judicial y se verá al final, pero de hacer una instrucción adecuada. Lo que no puede ser es que vayan a declarar los familiares de las víctimas y no haya nadie de la Fiscalía allí, como ha ocurrido muchas veces, ¿no? O sea, que se ha tratado como un tema menor, y no es un tema menor, es que es un tema de más de 7.291 personas que podían haber tenido muchas más posibilidades de sobrevivir. Hay una cosa que cuando, o sea, yo por ejemplo, yo lo publico, digo, chicos, tenéis que ver esto, y dice, bueno, a ver qué te crees que pasaba en otras comunidades autónomas. ¿Se sabe qué comparativa se ha producido respecto? O sea, yo digo, bueno, yo no sé qué ha pasado en otras comunidades autónomas con certeza y con exactitud, pero sí sé que desde luego hay una gran diferencia en sobre el todo en índice el de principio de la mortalidad. pandemia y en el tema del ese protocolo que se dio y que es... y Aquí que se han retorcido las negro sobre cifras blanco. hasta hacerlas sangrar. El otro día veía al secretario general del Partido Popular haciendo una cosa que es infame, que decía el número total de personas mayores fallecidas en residencia en relación a las personas mayores totales de la comunidad. Digo, ¿y qué sentido tiene poner en relación? Porque tú imagínate que en una misma comunidad autónoma hay dos personas mayores, una está en residencias y otra no. Muere la de las residencias y la mortalidad es de un 50%, ya hay más que en Madrid. Entonces ese dato no tiene ningún sentido. Lo que hay que medir es qué porcentaje de la gente que estaba en residencia falleció. Ya está, no hay más misterio. Y ahí la Comunidad de Madrid se dispara, pero se dispara a lo loco. Y no hay, lo que pasa es que luego se han intentado como retorcer los números de mil maneras distintas como para que lo de Madrid no fuera especialmente grave, pero ahora ya dicen que son 4.000 y pico, ¿no? Que no sí, sé si, o sea, ellos... incluso el número bruto lo están intentando retorcer. Es una barbaridad porque aunque fueran 4.000 es un número bestial. Ya, total. O sea. Pero es que además solamente están cuantificando en esos 4.000 quien tenía certificada una muerte por COVID. En esos días mucha gente murió sin poder certificar la causa porque no había test suficientes, porque no había profesionales, y luego hubo gente que murió por otras causas, pero que padeció la misma exclusión hospitalaria que los que tenían COVID. Entonces, ¿qué sentido tiene fragmentar así que crees que es menos importante si son 4.500, ¿no? Cuando además los 7.291 son datos de la Consejería de Sanidad, que no son datos que se haya inventado nadie, ¿no? Lo realmente dramático es que las personas responsables de esto no solo no han dado explicaciones, sino que, por ejemplo, Ruiz Escudero, que era el consejero de Sanidad en la pandemia, luego fue número 2 en las listas, o sea, le premiaron, tuvo premio. Ha habido un sistema por el cual han premiado a toda esta gente y han gozado una impunidad tremenda. Hay un nombre importante en el documental y antes del documental, que es el de Alberto Reyero, que además ha escrito un libro sobre las muertes en residencias y que tú mismo eras rival político y tú mismo pues has elogiado, ¿no?, su actuación en ese momento, y a Alberto Reyero se lo cargaron. O sea, Alberto Reyero, hay documentadas enfrentamientos duros míos con Alberto Reyero en la Asamblea de Madrid porque tenemos una concepción distinta del sistema de gestión residencial. Y eso es lógico y es normal y es política. Ahora bien, cuando llega la pandemia y empiezan a morirse miles de personas todos los días, Alberto Reyero hace una cosa que es como de humanidad elemental, que es deja las señas de identidad a un lado y dice, vamos a cooperar para intentar hacer esto lo mejor posible, y hace un grupo con todos los portavoces de la comisión y podíamos aportar, nos informaba de las cosas, y el PP nunca le perdonó eso. Nunca le perdonó que cumpliera con su obligación, que era sencillamente tratar de mejorar la situación de cosas y contar con el resto de la oposición en una situación de emergencia. Y luego es un tipo que nos informaba de cómo estaban las cosas, que se opuso a los protocolos de la vergüenza. Entonces, pues yo claro que le tengo un respeto a esta persona. ¿Por qué no se pararon los protocolos de la vergüenza a tiempo cuando se vio que están muriendo de manera masiva los ancianos en las residencias? Sí, tardó mucho en filtrarse Sí. este dato, o sea, quiero decirte, porque a la gente, o sea, me imagino que, y además, bueno, se ve el caso de una de las directoras de residencia, pero me imagino que habrá otros muchos más con los que habréis podido tratar.
y que os hayan dicho, es que a lo mejor no sabían ni cómo interpretar esto, o directamente se producían a través de cosas prácticas tipo que levantaban el teléfono al 112 y llamaban para una ambulancia y se la negaban? O sea, en cuestiones prácticas, ¿cómo se trasladaba? O sea, cuando dicen que no existieron, que lo último que ha dicho Ayuso es que esos protocolos no existieron, ha vuelto otra vez a la versión inicial, ¿no? Claro, en la comisión de investigación es que vimos policías, bomberos, directoras de residencias que te decían, es que yo no podía trasladar porque cuando llamaba me decían, no te voy a mandar una ambulancia porque hay unos protocolos que me lo impiden de la Comunidad de Madrid. Punto. No hay más discusión. Y cuando dicen que existían pero que no eran de obligado cumplimiento, también mienten. Las derivaciones caen un 40% entre las semanas previas a la pandemia y las de la pandemia, ¿no? Y en el pico de la pandemia, cuando lo normal es que hubieran subido. Porque si tú estás mandando, imagínate, 100 personas mayores de residencias a hospitales en una situación normal, pues cuando viene una pandemia lo lógico es que esas 100 se transformen en 700, no que caigan a 22. Bueno, pues eso fue lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y en cuanto a si tardaron mucho en quitarlos o no, yo creo que no tardó mucho en detectarse, ¿no? Porque en cuanto salieron hubo familiares que decían, oye, ¿esto qué es? Nos alertaban, nosotros a su vez protestábamos y se supo enseguida. ¿Por qué lo sostuvieron durante tanto tiempo? No lo sé a ciencia cierta. Creo que tiene que ver con que tenían mucho miedo a que se viera la vulnerabilidad del sistema sanitario en la Comunidad de Madrid, a que toda la desinversión en hospitales que habían hecho durante décadas se les volviera como un boomerang en plena pandemia y que perder el control de la situación. Y dijeron, es que no podemos hacer eso y entonces se van a quedar aquí. Lo que pasa es que había alternativas y las planteamos. Estaban los hospitales privados, estaba IFEMA, se podía haber hecho alguna suerte de medicalización selectiva en algunas residencias. No se hizo nada de todo eso, ¿no? Entonces yo creo que se juntó. Yo creo que estaban más preocupados de la gestión comunicativa de la catástrofe que de la propia catástrofe. Sí, de hecho, gente que estuvo en esas deliberaciones así me lo confirma, ¿no? Que estaban muy preocupados por cómo hacemos para que todo esto no se nos lleve por delante. Esa era la preocupación fundamental que tenía el gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno de Ayuso. Y es por lo que yo creo que van a pasar a la historia y les va a perseguir siempre el número y la crueldad de dejar abandonadas a 7.291 personas. Aunque no es de tu directa competencia, pero sí que has podido ver en primera línea cómo estaba el sistema sanitario y has dicho que, claro, que tenían miedo de evidenciar el colapso al que se estaban enfrentando, que en efecto se produjo, y nosotros hemos tenido aquí a enfermeras, a doctores y a todo, o sea, bueno, a diversos profesionales sanitarios que describían como un terror todos esos meses, que además tardó mucho y se dilató mucho en el tiempo. ¿Se ha evidenciado y se ha mejorado en algún sentido la sanidad pública madrileña? No, es que seguimos siendo la comunidad que menos invierte, por ejemplo, en atención primaria de toda España. Es que no puede ser que se les ponga en la boca que somos la locomotora de España y luego vayas a las estadísticas, pero no solamente en sanidad. Es que somos la que menos invierte en atención primaria en sanidad, somos la que menos invierte en gasto por alumno universitario de España, somos, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, los que menos invierten, de los 2 o 3 que menos invierten en España en servicios sociales. Es que han convertido a Madrid en un gran parque temático en el que si tienes dinero te va a ir bien y mola mucho vivir en Madrid, y si no tienes recursos, pues búscate la vida. Búscate la vida porque no va a ser fácil vivir. A veces no va a ser fácil, o sea... Sobrevivir. Claro. Es que ni siquiera te garantizan que te vayan a salvar la vida en una situación como la de la pandemia. Si tienes un seguro privado, si tienes el ticket del parque, pasas. Y si no, pues te mueres solo. Es que ese es el modelo neoliberal que ha impuesto esta gente en la Comunidad de Madrid. Y puede sonar todo lo terrible que se quiera, pero desgraciadamente ya me gustaría a mí poder no decir esto y tener un gobierno de derechas normal con el que discutir como discutía con Reyero, ¿no? Y decir, pues esto no me parece bien, esto sí. Pero es que aquí estamos hablando de un nivel absolutamente diferente, claro. Y luego toda la manipulación que ha venido después y el maltrato a las víctimas. Eso en es. fin. A eso íbamos. Sí. O sea, que cómo está la relación de los familiares con Ayuso, porque ahora, por primera vez, ella dice que sí se quiere reunir. Los familiares han dicho que ahora no, que primero tiene que leer esas 29 cartas suyas, que tiene que reconocer la culpa. ¿Cómo está esa relación con los familiares? ¿Y qué denuncias ha habido contra el gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Qué recorrido han tenido ya en los tribunales? El problema es que lo que es inaudito es que aquí haya, 7.291 víctimas y no haya habido una reunión de la presidenta de la Comunidad de Madrid con estas asociaciones en 5 años, ¿no? En 5 años. Ahora dice que se quiere reunir, pero claro, es que ha pasado muchas cosas en estos 5 años. Hemos visto cómo el que es hoy presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio, pues decía que es que esta gente ya había enterrado su dolor y que ahora no íbamos a remover todo esto otra vez. Pero ¿tú quién eres para hablar del dolor de esta gente cuando ni siquiera te has reunido con ellos una sola vez, ¿no? O nos han acusado a la oposición de retorcer el dolor de las víctimas, ¿no? Eso sería
creíble si no fueran las propias víctimas las que nos piden públicamente que insistamos en cosas como que se abra la comisión de investigación, que se investigue todo lo que ha sucedido, que den explicaciones. Entonces, luego el jefe de gabinete de la presidenta llamándolas mentirosas y diciendo que salen en un documental mintiendo, que luego ha tenido que pedir perdón. La propia presidenta llamándoles activistas. Es que ha habido un desprecio y un maltrato institucional sistemático hacia los familiares de las víctimas, ¿no? En cuanto a la tragedia y luego en cuanto a la gestión residencial, en la que, por ejemplo, siguen oponiéndose a que tengan representación los familiares en la dirección de las residencias, que sería algo fundamental para poder discutir los menús, para poder discutir las inversiones. ¿Quiénes están ahora mismo en la dirección de las residencias o en esos comités? Formalmente hay un escrito del Defensor del Pueblo que le recuerda a la Comunidad de Madrid la obligatoriedad de establecer mecanismos de participación de las familias en la gestión de las residencias, ¿no? Entonces, lo que hace como un AMPA, por así decir, pero en residencias. Lo que pasa es que la Comunidad de Madrid no tiene esa representación. Alrededor del 90% de las residencias de la Comunidad de Madrid no existe ese tipo de representación. Lo que hacen es convocarlas poniendo en el corcho un papel y ya está. Y si se entera alguien, pues va, y si no, no. Y, hombre, yo creo que hay que tener un papel un poco más proactivo en conseguir articular la representación de los familiares en las residencias, porque es importante, ¿no? Y más con los escándalos que ha habido en la Comunidad de Madrid en cuanto a la mala calidad de la alimentación, la falta de climatización, en fin. Hablemos de esos escándalos, ¿por qué no decirlo? Porque es una cosa que yo creo que hemos visto, o sea, ha habido gente que me ha comentado, o sea, si no tienes abuelos o familiares próximos en residencias, pues claro, hay mucha gente que tiene como la referencia de, atención, chicote, haciendo ese examen de menús de la Comunidad de Madrid, que daban, o sea, quiero decirte que les dan como 2 nuggets, o sea, todo como una cosa, que se aleja mucho de darle una vida digna a esas personas que la merecen, bien merecida, o sea, toda una vida, ¿no? Que luego después se nos llena de orgullo, o sea, se nos llena la boca de ese patriotismo de outlet, como has dicho, que me gusta mucho el término, porque luego después no somos capaces de darles dignidad hasta el fin de sus días a estas personas. ¿Qué más cosas están ocurriendo ahora mismo en las residencias? Entiendo que no en todas, habrá algunas que se hagan por mejorar, aparte de que los ratios están fatal, aparte de que hay mucho temor en torno a, pues eso, el maltrato que pueden recibir las personas mayores, que bueno, que a veces yo no sé si, o sea, me cuesta mucho creer que algo que es tan vocacional pues sea un modelo estandarizado de maltrato. No es una cuestión de maltrato. Y un negocio redondo también. Es que, claro, sobre todo es un negocio redondo porque la población está muy envejecida y porque la gente no tiene espacio en sus vidas para cuidar a una persona mayor que requiere 24 horas de atención. Total. Y que, claro, y cuando tú tienes holgura económica suficiente, lo que vas a querer es que tu madre, tu padre o tu abuelo estén en el mejor sitio posible. Y entonces eso es una golosina de la privatización. O sea, lo primero es que nadie quiere ir a una residencia. La inmensa mayoría de gente, cuando les preguntas, no quieren ir a una residencia, prefieren estar en su casa. En sus casas, claro. Un servicio que hay, voy a mencionarlo porque creo que es de justicia, hay un servicio que se llama el Servicio de Atención a Domicilio. Son mujeres, porque fundamentalmente son mujeres, que van a casa de las personas que tienen dependencia a cuidarlas, ¿no? Están en huelga. Y están en huelga no porque no tengan otra cosa que hacer. De hecho, vinieron a la Asamblea de Madrid, vinieron y dijeron algo que a mí me impactó mucho, ¿no? Una de ellas decía, somos las jornaleras de los cuidados. Las jornaleras de los cuidados. Y yo pensé, joder, qué capacidad de síntesis en 2 palabras, jornaleras y cuidados, para meter un problema de clase, un problema de género y un problema nacional, porque tanto en el campo como en los cuidados predominan mujeres migrantes, ¿no? Mucho mago del marketing político querría afinar tanto como afinó esta mujer, ¿no? Y ellas te decían, nosotras cuidamos al resto, pero ¿quién nos cuida a nosotras? Porque yo tengo que hacer una carga desbordante de trabajo, luego ir a mi casa, cuidar a mi familia, ir corriendo todo el día, estoy rota, cobrando una miseria de sueldo, ¿no? Y claro, lo primero sería articular un buen sistema de atención a la dependencia para que de verdad no haga falta cargar todo ese trabajo luego a las residencias, ¿no? Quien quiera estar en su casa, que pueda estar en su casa. Y hay que mejorar ese sistema y hay que dignificar las condiciones de trabajo de estas mujeres, que por cierto, muchas son migrantes, y ya lo que falta es que vengan los tontos de Vox, además, a decir que si los migrantes para arriba o para abajo, esas mujeres son las que están cuidando a nuestros mayores, en muchos casos, son estas personas, ¿no? Sí, estás hablando de un servicio que ya está estandarizado, pero que también en un amplio sentido se hace de forma absolutamente
absolutamente irregular porque se tiene retenido en el Congreso de los Diputados la ILP de regularización de esas personas con una normativa que tenemos vigente y nacional, que eso sí que es de competencia estatal, absolutamente abusiva, racista y muy poco considerada con las personas que, por supuesto, también trabajan de forma beneficiosa para generar una bolsa de población asustada, precaria y que necesita sobrevivir a costa del peor de los trabajos imaginables. Es que sobre lo que se está sustentando el cuidado de las personas mayores en este país es increíble, ¿no? O sea, es sobre la irregularidad, básicamente. Todo ese espacio oscuro, ¿no? Y luego, efectivamente, luego vamos a las residencias. Quien no sigue la actualidad de este tema a lo mejor no es consciente, pero es que hemos visto cómo personas mayores tenían que ir de programa de televisión en programa de televisión denunciando la situación en la que estaban en la residencia. Él y su mujer, estoy pensando en un señor de Alcobendas que salió el año pasado, ¿no? ¿Y qué denunciaban? Pero que no es el único. Denunciaban que la comida estaba podrida en muchos casos, que era nauseabunda, que hacía frío, que los servicios, que cada vez había menos servicios de podología, de peluquería, recortaban ese tipo de servicios, ¿no? Claro, pero lo que decía antes, si es que la lógica empresarial te lleva a eso. ¿Cómo rentabilizas tú una inversión ahí? Pues cortando la plantilla, cortando sueldos, cortando servicios. Calidades y Claro, es que a eso conduce la privatización absoluta. Cuando hemos planteado esto en la Asamblea, el Partido Popular nos dice, es que estáis en contra de la colaboración público-privada. Digo, no, hombre, lo que yo estoy en contra es de que el 95% de la gestión sea privada y el 5% pública, porque eso no es colaboración. Eso es que hay un desequilibrio brutal y no hay una competencia leal, ¿no? No sois liberales realmente, porque si fuerais liberales, pues hay un sistema público, hay un sistema concertado, hay un sistema privado y elijo yo dónde estoy. Pero es que la gente no tiene libertad de elección, no hay plazas públicas. En Madrid, según el último informe, faltan unas 8.000 plazas. La Organización Mundial de la Salud establece que debe haber como 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Claro, si hay un déficit de 8.000 plazas públicas, pues eso se lo lleva a la privada. Luego, muchas personas que no encuentran plaza en la pública, lo que hace la Comunidad de Madrid es, bueno, vete a una privada y yo te la pago. O te pago parte o te pago todo en función del grado de dependencia, ¿no? Lo que se llama el cheque servicio. Para poder mandar a las personas a esas residencias tienen que estar acreditadas, que es lo que hablábamos al principio de la conversación. ¿En base a qué las acredito? Bueno, pues el Gobierno de España sí ha puesto, en el acuerdo se hizo con todas las comunidades autónomas, ha puesto una serie de condiciones de un número más amplio de ratios, poquitas plazas, residencias más acogedoras. La Comunidad de Madrid se ha desmarcado de eso y ha hecho su propio convenio, que es mucho peor. Entonces, es que hay una voluntad expresa de generar un mercado alrededor de los cuidados de las personas mayores. Que es de verdad, la gallina es la gallina de los huevos de oro. Claro. Emilio, es muy impresionante en el documental escuchar a las trabajadoras de residencias en aquellos meses, porque claro, se las culpabilizó porque su trabajo era demencial, porque estaban atadas de pies y manos y porque estaban sin descansar nunca. Su salud estaba expuesta, obviamente, no solo porque estaban expuestas al COVID, sino porque la carga de trabajo era inmensa, rodeadas de personas enfermas, cadáveres, gente a la que no podían recoger. O sea, la situación era de guerra, dice una de ellas. Claro, a mí esto me hace preguntarme, y esto está en el fondo de los protocolos también, si realmente nosotros si cae en terreno fértil de lo que nosotros nos estamos quejando, si tenemos claras las normas básicas morales que dicen que todas las personas tenemos derecho a la vida, aunque tengamos 75 años y Alzheimer, porque yo estoy convencida de que ahí fuera, y se ve en la intención de voto al PP y se ve en el apoyo a Ayuso, hay mucha gente que piensa que estas personas merecían morir, y eso es jodidísimo. Se ve en la falta de consecuencias políticas, ¿no? Ayuso tomó las decisiones que toma una persona despiadada, pero bueno, una generala autoritaria que decide que no decide ella, que decide que decida la selección natural, ¿no? ¿Cómo estamos políticamente como para estamos en condiciones de escandalizarnos lo suficiente o ya hemos perdido completamente la óptica? Ojalá que sí, ¿no? Respecto al derecho a la vida. Bueno, claro, derecho a la es que el derecho a la vida, ¿qué vida, no? O sea, derecho a algunas vidas. Tendría que ser así el eslogan. No, pero en Madrid estábamos, tú lo has dicho, la libertad, era la ley del más fuerte. Era así. Como cuando hablan de las familias, ¿no? Dices, bueno, de las tuyas. De la familia blanca, claro, de la familia de los Simpson. ¿Quién tiene esa familia? O sea, ¿qué familia? En algunos casos de tu familia directa, además. O sea, no de las familias en general, sino que parece que estás hablando de tu familia. Cuando hablan de hay que proteger a la familia, bueno, la tuya sí está bastante bien blindada. O sacad las manos de los niños, apartad vuestras sucias manos de los niños. ¿De qué niños? ¿De los menas, amor?
No, hay de cosas, todas maneras, no. Hace poco ha tenido que dimitir, creo que era una consejera en Castilla y León, porque dijo lo que muchos piensan y no dicen, ¿no? Dijo, bueno, tampoco fue tan grave la pandemia porque afectaba sobre todo a personas mayores. Exactamente, eso es exactamente lo que he venido a decir. Lo dijo, o sea, se le fue, no, quitó el filtro y lo soltó, ¿no? Pero yo creo que sí que queda capacidad de escándalo. Y el otro día decía, pues una tertuliana, Queda capacidad de escándalo. en la tele una tertuliana me decía, pero es que ganó las elecciones con mayoría absoluta. Digo, bueno, es que ahí chocaron dos concepciones de la sociedad distintas y ahí perdimos. Pero veníamos de unas condiciones muy concretas, o sea, ahí chocó él, vamos a cuidarnos todos, el Madrid, la España de los aplausos, de dar las gracias a las trabajadoras de las residencias y a las trabajadoras de los hospitales y a todo el personal que en esos días fue fundamental. Y a basureras, reponedoras, y ser cajeras de solidarios. Supermercado, todos esos oficios realmente esenciales. Sí. Y el vamos solidaridad a salir, vecinal. Y el vamos a salir mejores, y todo ¿no? eso se dio y no eso nos podemos existía olvidar. Y se puso y tuvo una traducción política. Y yo creo que en buena medida Mónica García y Más Madrid también crecen en ese espacio, ¿no? Y luego hay otra cara de la moneda que era el mira, que también es comprensible, que era el yo estoy harto, no aguanto más, quiero ver a mi familia, quiero tomar una caña, quiero salir de aquí y no quiero restricciones ni que me pongan nada de por medio. Y Ayuso cabalgó sobre esa otra pasión, ¿no? Y lo hizo bien y creció también como liderazgo en Madrid y le fue bien. Pero le fue bien en un contexto muy concreto. Yo creo que eso no dura para siempre y que la magia no le va a durar para siempre y que de hecho llevamos una legislatura tremenda en la que hemos visto cómo mientras que unos estaban aplaudiendo sanitarios y haciendo mascarillas con lo que tenían por casa, otros estaban poniendo el cazo, cobrando comisiones y llevándoselo crudo, ¿no? En el mismo escenario. Y creo que están bastante bien identificados políticamente quién estaba en cada lado. Y eso construye también sentidos comunes. Yo quiero pensar que estamos siendo capaces de crear un sentido común superior a toda esta morralla que ha justificado el maltrato institucional y la indecencia y el abuso y todo lo que hemos visto, ¿no? Yo creo que sí, que lo vamos a hacer. Ojalá desde luego la gente elija creer y sobre todo haga un esfuerzo por tener ese espíritu crítico, ¿no? Porque lo que aquí desde luego defendemos nosotras en muchas ocasiones es que nosotras somos muy críticas con la izquierda. Creo que es uno de los grandes retos que tiene el progresismo moderno, ¿no? Que es hace mucha falta eso. No, que los partidos políticos no sean tu equipo de fútbol y que la defensa de unos valores y unos derechos estén bajo el paraguas de la humanidad, ¿no? O sea, y del humanismo y de los derechos humanos y de una serie de cosas que se pueden compartir perfectamente con ideologías tecnócratas, liberales y que, pues retuerzan. Hombre, para mí hay cierta incompatibilidad en algunos ámbitos, pero bueno, si a ti te gusta el dinero, cariño mío, hay muchas fórmulas de que consigamos dinero para todos. Si a ti te gusta el dinero, paga impuestos, amor. Exacto, entre otras muchas cosas, pero lo que yo... O sea, a mí lo que me entristecería enormemente es que se produjesen otras elecciones autonómicas y que la gente no tuviese el recuerdo de esto que está pasando. Porque es que... Y hay mucha gente que está en estas, ¿eh? O sea, porque ya es... O sea, quiero decirte, porque el debate, fíjate lo que ocurrió, ¿no? 1.200.000 personas vieron este documental y bueno, tú tenías que ver las redes, ¿no? O sea, esas denuncias a Reyes Maroto, el no sé qué. O sea, ya como que de nuevo se utilizó una cosa que no estás poniendo el foco y la atención en algo en lo que tendrías que ser consecuente. Y es algo que está ocurriendo todo el rato y de forma sistemática con la derecha. Y si no escandaliza esto, ¿qué va a escandalizar? O sea, si no escandaliza que dejaran morir a 7.291 Pues mira la foto del CECOPI de Mazón. No, claro. O sea, es que nadie le escandaliza nada. Me sumo a vuestro... No sé si puedo sumarme. Si me dejáis me voy a sumar al club de exigentes con la izquierda, porque yo creo que la izquierda tiene mucha plancha y que hay muchas cosas a mejorar, ¿eh? Y una de ellas es ser capaz de... Está muy bien indignarse, pero hay que ofrecer horizontes deseables. Necesitamos ofrecer algo más allá de la indignación y el enfado, ¿no? Sí. Y tenemos que también que ser capaces de ver en el adversario... No tener esa superioridad moral que algunas veces tenemos, bajo mi punto de vista, absolutamente injustificada. Nos lo ponen fácil, Emilio, también te digo, la superioridad moral. ¿Sabes qué pasa? Mira, yo el otro día con Donald Trump, por ejemplo, lo pensaba, ¿no? Yo decía, este tipo ha movido muchos millones de votos, ¿no? Entonces, vale, puede ser un cretino, pero debajo tiene que haber algo, ¿no? Y me paraba a pensar, Taylor Sheridan es un culturista de derechas que ha hecho dos series, ha hecho varias, pero yo he visto Yellowstone y he visto 1888, ¿no? Y son series en las que encuentras una belleza brutal. Lo que pasa es que, claro, son series trumpistas, muy inteligentes, en las que te plantean la vuelta a un pasado idílico, donde había valores familiares, de compromiso, de esfuerzo. Están muy bien hechas, ¿eh? Y yo digo, hostia, las dos series que igual me han tocado la patata últimamente vienen de gente de derechas.
ahí hay algo más que el tonto de Donald Trump haciendo el idiota, ¿no? Entonces creo que la izquierda tiene que bajar la superioridad moral un poquito, ponerse las pilas, ser capaz de hacer productos mejores que los que está haciendo esta gente, explicar mejor sus ideas y trazar horizontes de deseo. No solamente echar broncas a la peña. No puede ser que estemos todo el día, pues mira, para ser de izquierda tienes que pasar 17 pruebas. Tienes que no gustarte esto, no hacer lo otro, revisarte no sé qué, hacer todo. Está muy bien, son cosas que si las hacen mejor, pero no podemos pedir carnés todo el rato, porque creo que en la derecha están haciendo lo que hicimos nosotros en 2015, que era no pedir carnés a nadie. Han abierto el abanico y les caben sionistas y nazis. Cosas tan contradictorias como eso. Les cabe uno que tiene un programa de fantasmas en la tele y uno que tiene una empresa de nazis de desocupas, otro que tiene no sé qué. Les cabe todo. Han abierto completamente. Y nosotros estamos últimamente echando muchas broncas y muy Tenemos que generar deseo, ser capaces de trazar horizontes deseables, que la gente diga, joder, lo que me propones, además de que me parezca más justo, me parece mejor. Y podemos hacerlo. Bueno, y que tenemos que ser sexys y propositivas. Bueno, un poquito. y también que y humanos. O sea, estaría genial que stop a la fragmentación y que la gente sea un poquito humana. O sea, porque de nuevo, y es una cosa como que he repetido en el día de hoy unas 7 veces, o sea, tenemos la suerte también de salir a la calle y que no nos apuñalen. Entonces, bueno, en aras a ese civismo y abrazándonos un poco desde esa perspectiva, apliquémoslo a todos los puntos que nos afectan de nuestra vida. Chicas, y España se está convirtiendo en un país súper guay a base de que el resto del mundo se esté convirtiendo en una mierda inhabitable, ¿no? Pues un poco o sea, así. sencillamente Un sin poco hacer así. nada, de repente somos como un oasis de civilización en medio del planeta. Sí, no, Yo no alucino, estamos- pero estoy contigo en lo de no la ilusión estamos porque tan los mal. nazis están, sobre todo, muy ilusionados, que estamos diciendo siempre, nos odian, les mueve el amor por el odio, pero están muy ilusionados, están muy contentos y muy ilusionados. Yo me niego a que me conviertan en alguien que todo el día está rabiando, que todo el día está... no, puede- total. si consiguen eso nos han ganado. Y Ya. no puede ser. No, exacto. No, estamos Que es contentas. que sí, que nosotros Entonces, estamos siempre... lo que nosotros hacen estamos es siempre muy con la horrible, ilusión, venimos de discutir Emilio. un tema súper duro y hay que Sí. denunciarlo y hay que tal, y lo que tenemos que hacer es proponer un sistema que cuide a la gente mayor como se lo merece, Que sí, que sí. estemos orgullosos, y cuando yo me vaya de la política digo, joder, pues hemos sido capaces de poner un sistema que trata a nuestros padres como se merecen y Sí. a nuestras madres, ¿no? Y que hablamos siempre de las residencias de una manera muy general. Mi madre está en una residencia, está fantásticamente bien, en un lugar súper bien cuidada, con profesionales cariñosísimas y fantásticas, en un sitio pequeño. Contenta, no sé, Hay es otro que modelo, claro, claro. entonces Sí. que también eso toca decirlo, ¿no? Y toca decir que, por supuesto, o sea, bueno, mi abuela falleció ya hace unos años, pero mira, la residencia donde estaba mi abuela era una residencia que era una casa grande ahí al lado de Collado Villalba, o sea, era como una, pues eso, tendría, no sé, 30 residentes o 25 residentes. Claro, es que las rurales son otra incluso movida. cuando se le solicitó, pues como... pues que fuese intervenida las cuentas por la Comunidad de Madrid para que pagasen directamente la residencia a mi abuela la estuvo sin cobrar, no sé si fueron 3 o 4 meses Ah, bueno, o 5 meses. Esto es una que O sea, no hemos quiero decirte, tocado. y eso el tema del, o sea, y eso lo absorbió la dirección gracias a que nosotros fuimos a hablar con ellos en plan de oye, ¿qué hacemos tal? Oye, chicos, a ver si esto es que claro, la Comunidad de Madrid se retrasa mucho con los pagos, es que tal, y fue la propia residencia la que soportó eso, porque Que sí, claro, que sí. ni mi primo Robert ni yo teníamos dinero Claro. para pagar 3.000 euros que cuesta, o 2.500 Claro. euros que cuesta al mes. Pues Sí, una sí, pasta. además que hay gente que tiene que vender la casa por la que ha estado ahorrando toda la vida para poder pagarse la residencia. No hemos tocado que la Comunidad de Madrid pretendió, bueno, les ha pedido a las familias de muchas víctimas el dinero del tiempo que estuvieron en la residencia antes de morir. Es una barbaridad como un piano. Es una Sí, barbaridad. la da igual todo. Sí que es verdad, y perdona, y ya termino. Sí, sí, sí. Que lo que decías tú, yo sí que quiero subrayar que la crítica al sistema de residencias y a las grandes empresas que mueven esto no es una crítica a las trabajadoras que están allí. Por supuesto. Al revés, lo que queremos es que puedan trabajar en las mejores condiciones para que también las personas que están allí puedan estar Totalmente, que en bien. muchísimos casos además es que hablamos de las trabajadoras precarizadas, pero bueno, por mi experiencia personal es gente con mucha vocación, ¿eh? Y hay gente joven Total. también, y que cuando las condiciones de trabajo son buenas, aquello está lleno de gericultoras que disfrutan con su trabajo y que que, disfrutan claro, con su trabajo, que es eso, que son cariñosas y son... Y que no es son para peña no es atenta. para todos los públicos, ¿eh? O sea, los cuidados. No, porque te estás enfrentando a lo que te va a tocar más tarde o más temprano también. Entonces es un trabajo muy duro. Yo siempre digo que es el trabajo más duro que hay. Emilio En fin. Delgado. Oye, muchísimas gracias ha por sido haber guay. venido. Buah, tenerte gracias a aquí. vosotras. Lo que necesites, lo que cuentes, o sea, te seguimos un montón y la gente tiene que hacerlo también. O sea, Emilio da una caña
que te cagas. Ahí estáis desde Móstoles y bueno, pues un saludo también para toda la gente, para todo Madrid Sur, que les queremos muchísimo, que mi chico es de Fuenla, entonces tú imagínate, le tenemos ahí un cariño al sur. Hay que ir mucho al K2M, chicas, siempre hay cosas súper interesantes ahí. Qué bien, qué bien. Joder, claro, pues... esos peregrinajes a Móstoles de toda la modernidad y la intelectualidad al K2M, si es que hay que ir todo el rato. Pues nada, que es mutuo, que os admiro muchísimo y que muchas gracias por la invitación, que me ha hecho mucha ilusión y me ha gustado mucho poder discutir en profundidad de un tema, porque a veces pues hablas de muchos temas muy rápido tal, pero hacerlo así con calma me ha gustado mucho. Y además pues leeremos todos los comentarios que vayan dejando por aquí las gentes, que eso siempre también pues aporta también a la narrativa, que yo sé mejorcita que tú dejas aquí tu comentario y dices, pues a mí me pasó, pues a mí no sé cuántos, y esto también es muy interesante, hija, pues no deja de ser un pequeño foro de debate. Nuestras asambleas del siglo XXI, los comentarios de YouTube, qué barbaridad, ¿verdad? Pero bueno, se hace lo que se puede. Muchísimas gracias Nerea, hija. Pues niña, Nerea, como si te fueras a gracias morir. Niña, porque has aparecido en el día. Gracias a ti por haber aparecido en el día de hoy, que no estaba claro que eso fuera a suceder. Y a vosotras una semana más, hijas de mi vida, a toda la gente de la pecera. Hoy no está Blanquiño, le echamos mucho de menos, está pero la Chevi. ¿Ves? Me he aprendido ni Chori, ni Chubi, ni Chubi. Está bien, está la Chevi, está la Nicolai, está Nico, está Paula. Hombre, esto es un ejército de personas. Es que, como claro, tiene que ser, porque es que solo ando con amigas, sí. Hasta la semana que viene os queremos. Chao. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.